5. Muy buenas noches. Esta noche vamos a llevar a cabo un debate, una mesa de debate entre los 3 candidatos al gobierno del Estado de México, cuyas elecciones son el próximo domingo 3 de julio. Saludo esta noche a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Luis Felipe, muy buenas noches. Saludo esta noche a Alejandro Encinas, candidato de la coalición PRD-PT Convergencia. Alejandro, muy buenas noches. La coalición Unidos Podemos Más. Y saludo a Erubiel Ávila de esta coalición Unidos por Ti, que es PRI, Verde y PANAL. Gracias, Joaquín, por la invitación. Muchísimas gracias de verdad por venir a esta mesa y por la confianza que expresan con su presencia aquí en Noticieros Televisa, porque este es un encuentro que no hay nada pactado, que no hay nada acordado y que yo creo que podemos conocer lo mejor de ustedes y quizá mucho de lo que no hemos conocido. Vamos a explicar la mecánica, es muy sencilla en realidad. Primero vamos a sortear los turnos para el inicio de la mesa, ¿sí? Tengo 3 sobres con los números 1, 2 y 3. Ustedes elijan y en ese orden abrirán la mesa. Aquí se los dejo como si fuera ficha de dominó. Adelante. Gracias. Y así lo haremos también para el orden de los temas y para las conclusiones sobre el azar con los números, ¿no? De aquí vamos a proceder entonces. Luis Felipe Bravo Mena 1, Erubiel Ávila el 2, Alejandro Encinas el 3. Luis Felipe, 2 minutos para tu presentación, por favor. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, Erubiel, Alejandro. Muy buenas noches, amigas y amigos, a todos los que nos ven en sus casas, en especial a los mexiquenses que nos ven en esta noche. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque me duele la inseguridad que están viviendo las familias mexiquenses. Porque me duele la pobreza que se ha extendido en el Estado de México, creando grandes zonas de desigualdad. Porque me parece intolerable la corrupción que ha imperado en el Estado durante tanto tiempo. El Estado de México, en inseguridad, en corrupción, en competitividad, ocupa los peores lugares. El Estado de México no puede vivir así. Los mexiquenses merecemos algo mejor. He luchado toda mi vida por la libertad, por la democracia, por la honradez, por la dignidad humana, por la familia. Y estoy aquí porque quiero ser el gobernador que limpie la casa, el gobernador que limpie las policías y nos devuelva la seguridad a las familias, el gobernador que promueva el desarrollo económico para que las familias del Estado de México vuelvan a tener posibilidades de progreso y oportunidades, el gobernador que nos regrese la tranquilidad a los mexiquenses. En esta elección se juegan muchas cosas. Se juega el futuro de tu familia y el de tus hijos. Y las opciones están a la vista y están claras. Por un lado, más de lo mismo. Ya sabemos los resultados. Por otro lado, tenemos la opción de quien divide a la sociedad, no respeta la ley, no respeta las instituciones. Vaya, no respetó ni las normas para su registro como candidato. Amigas y amigos, yo soy la opción del gobierno ciudadano, del gobierno que juntos debemos hacer para que vuelva la tranquilidad, el progreso, el bienestar en las familias del Estado de México. Te invito a hacer historia, te invito a hacerlo juntos. Gracias, Luis Felipe. Erubiel. Joaquín, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Luis Felipe, Alejandro, saludos a todo el auditorio que amablemente nos está viendo. Hoy quiero participarles por qué quiero ser gobernador. Yo quiero ser gobernador del Estado de México porque nací, crecí, siempre he vivido en el Estado de México, he servido al Estado de México, porque siempre he pensado en grande. Pensar en grande no es nada más un eslogan, una frase de campaña. Pensar en grande para mí ha sido una convicción de vida. Quiero ser gobernador porque los mexiquenses queremos que nuestros niños puedan ir a la escuela, que todos puedan estudiar, que todos estén saludables, que puedan crecer felices, alegres. Quiero ser gobernador porque las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, merecen tener más desarrollo, más oportunidades de trabajo también para ellos. Quiero ser gobernador porque las mujeres quieren salir adelante, especialmente las mujeres solas, las que son jefas de familia. Quiero ser gobernador
porque quiero que mi estado sea de los primeros lugares en competitividad, en generador de empleos. Quiero que sea primer lugar en seguridad, en tranquilidad, en justicia. Quiero ser gobernador porque este estado me ha dado la oportunidad de poderle servir. Quiero ser gobernador porque mi misión será continuar con lo que hoy se ha avanzado, con el desarrollo que hoy se ha alcanzado en todo el Estado de México y también porque voy a innovar en las áreas de oportunidad. Quiero ser gobernador porque en esta entidad habré de poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi experiencia, mi formación profesional al servicio de los mexiquenses. Gracias por su confianza, muchas gracias por esta oportunidad para poderles servir. Buenas noches. Gracias, Rubiel. Alejandro Encinas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a los candidatos, al público. Bueno, yo vengo a debatir. Esta es la tercera ocasión que nos sentamos en una mesa a confrontar ideas, propuestas y una visión crítica de lo que está pasando en el Estado. Vengo a debatir con el candidato del PRI y con lo que queda del candidato del PAN. Y vengo aquí a confrontar las propuestas que han presentado y a desmistificar este tipo de discusiones que se dan. Yo no comparto los scripts previamente desarrollados, me gusta el formato en el que vamos a participar y espero que tengamos una discusión que permita conocer no solamente el discurso tradicional de lo que se propone, sino conocer qué es lo que hemos hecho, qué somos, qué representamos y qué capacidad tenemos para estar a la altura de los habitantes del Estado de México. Voy a debatir las propuestas que se han hecho públicamente y voy a demostrar cómo en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Y vengo con toda franqueza y sinceridad a tratar de establecer una comunicación con el público, con los habitantes del Estado de México, porque ya es hora de que los políticos hablemos con la verdad. No vengamos siempre a reproducir los discursos trillados de siempre, que no solamente nos han alejado, sino divorciado de la sociedad, y espero que encontremos un debate de altura, pero también con objetividad, si van a abandonar una visión crítica para proponer realmente una alternativa viable para cambiar las cosas. No está en juego solamente la gubernatura del Estado de México, se requiere un cambio profundo en el Estado, se requiere un cambio de sistema político en la entidad para que se pueda recuperar no solamente la responsabilidad social que debe desempeñar el gobierno, sino fundamentalmente la participación de la gente para resolver los asuntos del interés público. Bien, ¿alguno de ustedes dos quiere ejercer algún derecho de réplica a lo dicho por Alejandro Encinas? Yo también vengo a debatir, vengo a contestar ideas. Muy bien, entonces vamos a pasar a los temas. Yo había pensado, no sé, los recibí por el Twitter muchos temas. La mayoría se centra en economía, seguridad, política y gobierno, corrupción, medio ambiente, en fin, una lista sin fin de temas. No sé si quieren empezar con economía o con seguridad o con política y gobierno. ¿Tienen alguna idea? El que gusten. Bien, entonces vamos a ver el orden de quién pone tema y quién empieza. De nuevo, los sobres. Sale como llegó. Muchas gracias. 2, 1. 1. 2 minutos, señor candidato del PRI, del Verde y del PANAL, para el tema de economía. Economía. Con mucho gusto. Vale la pena referir que del Estado de México se ha avanzado en esta materia. Somos el Estado que más aporta crecimiento económico en el país. Somos el Estado que genera el 10% de los empleos que hoy día se generan en todo el país. Es menester referir que para poder tener un mejor desarrollo económico en el Estado es necesario elevar el nivel de competitividad. Por eso tengo varias propuestas para poder elevar este nivel de competitividad. Primero, con infraestructura en transporte. Así que habré de realizar como gobernador, con la confianza de la gente, proyectos de transporte masivo. Un metro que estará transportando a la ciudadanía de Chalco a Ciudad Nezahualcóyotl. Otro metro de Indios Verdes a Ecatepec y el tren que correrá de Toluca a la Ciudad de México. También es necesario impulsar la educación. Voy a hacer obligatoria la preparatoria y voy a garantizar los recursos para que todos los jóvenes que egresen de secundaria tengan la garantía de entrar a estudiar la preparatoria
al final de todo el sexenio, durante todo el sexenio, habremos de trabajar en esta materia. Voy a crear 31 nuevas universidades y tecnológicos para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, pero vincularlos con el sector empresarial a efecto de que los jóvenes tengan mayor seguridad de encontrar trabajo, empleo. Voy a impulsar un programa para poder evitar actos de corrupción, creando el Consejo Ciudadano para la rendición de cuentas y la transparencia. Este Consejo Ciudadano estará integrado por mexiquenses distinguidos, mexiquenses comprometidos con la sociedad y tendrán facultades para supervisar e inclusive para cesar, recomendar un cese o inclusive una inhabilitación. Así es que voy a hacer todo lo necesario para que el Estado de México sea el primer lugar en competitividad. Alejandro Encinas, un minuto. Pues lamentablemente el escenario que plantea el candidato del PRI no es el que corresponde a la realidad. En primer lugar, el Estado de México, y es una desgracia, no es la entidad que más riqueza aporta al desarrollo del país. Aporta apenas el 9%, ocupa el segundo lugar en cuanto a las aportaciones al Producto Interno Bruto. Además, también de manera lamentable tiene una situación financiera sumamente difícil, no solamente porque tiene un techo, una deuda que indudablemente ha socavado la capacidad de las finanzas públicas, muy por encima de los 350 millones de pesos solamente en el municipio de Ecatepec, sino que además tiene una deuda disfrazada por los contratos públicos privados que se establecieron a lo largo de los últimos años, que han gravado en cerca de 65 mil millones de pesos las finanzas del Estado. Se requiere de un verdadero rediseño, no solamente de las finanzas públicas, sino también de las políticas para el fomento y el desarrollo de la actividad productiva. En el ámbito del campo, el Estado de México, que fue el primer lugar en la producción de granos en el país, hoy prácticamente está en el abandono, y en la parte de la industria. Muchas de las grandes industrias acabaron convertidas en desarrollos inmobiliarios, perdiéndose la mayor parte de los empleos. Gracias. Luis Felipe. Mi propuesta para el desarrollo económico del Estado va en 3 vertientes estratégicas. Primero, la recolocación del Estado de México en la economía global. Acción global para que la economía del Estado de México repunte y vuelva a generar empleos y pueda ser atractiva. Aquí tenemos que actuar rápidamente en los factores de competitividad, entre otros el de la no corrupción, el de la educación y, en fin, todos los temas de competitividad. Segundo, desarrollar las potencialidades productivas de las regiones del Estado. El Estado de México tiene una riqueza enorme en sus diversas regiones y lo podemos hacer. Y tercero, vamos a actuar con 2 sectores muy importantes, mujeres y jóvenes. Uno de cuatro hogares mexicanos está encabezado por una mujer. Vamos a apoyar a las mujeres, con crédito a la palabra a las mujeres, y también con proyectos productivos. Y a los jóvenes los vamos a apoyar en 2 vías. Uno, ampliando el programa de becas de capacitación para que el joven que no encuentra trabajo lo pueda encontrar después de darle una beca de 3 meses con 3 salarios mínimos y que luego la empresa lo pueda contratar, y créditos a los jóvenes emprendedores. Vamos a detonar la capacidad emprendedora de los mexiquenses para detonar la economía mexiquense. Erubiel Ávila. Sí, comentar que no estoy de acuerdo con Alejandro por lo que ha referido. Los datos oficiales, inclusive de instancias federales, dicen lo contrario. Por ejemplo, en el Estado de México, el último año fue el estado que más unidades económicas se crearon más de 116,000 en todo el Estado de México. Unidades económicas desde un pequeño negocio hasta una gran empresa. Pero vámonos a las propuestas. Yo aquí vine también a hacer propuestas, a hacer compromisos. Para poder fomentar el mercado interno de la industria automotriz, voy a eliminar la tenencia de uso vehicular en todo el Estado de México a partir del 1 de enero del próximo año. También voy a impulsar ¿Estoy en tiempo todavía? No. Perdón, una disculpa. Muchas gracias. ¿Impulsar qué rápidamente? Sí, la economía de la educación. Es decir, fomentar los clústeres para que las universidades y el sector empresarial tengan una mayor vinculación. Bien. ¿Alguna contrarréplica? Sí, yo estoy muy encantado de hacer. Miren, yo planteaba, por eso hay que decir la verdad. Mira, esta lógica de la eliminación de la tenencia vehicular es un engaño a la población, porque la tenencia ya fue eliminada. Primero, desde el 21 de diciembre de 2007, cuando el gobierno federal, Felipe Calderón, emitió el decreto de derogación para que se fuera facultad de los gobiernos de los estados.
Segundo, en un segundo decreto del 25 de junio del 2010, cuando se estableció el programa de estímulos fiscales para que se eliminara la tenencia de los vehículos que costaran menos de 175 mil pesos. Tercero, el 25 de febrero de este año, es una nota de Televisa, Enrique Peña Nieto derogó la tenencia en el Estado de México. Y paradojas de la vida, se le olvida al candidato del PRI que él en la discusión de la Ley de Ingresos del Estado de México en el 2009 votó en contra de la eliminación de la tenencia vehicular, con un agravante adicional que vale la pena retomar. Hubo créditos durante el gobierno de Arturo Montiel por más de 500 millones de pesos otorgados por Banorte, donde establecieron en garantía el 100% del impuesto sobre nómina y el 100% de la tenencia vehicular estatal y federal, lo cual contradice estas medidas de eliminación, porque ahora no tienen respaldo para sostener estos créditos a 15 años por 500 millones de pesos. Antes de ir con Luis Felipe Radomén, ¿algo para alusiones directas? Claro que sí. Alejandro, te invito a que revises muy bien el decreto que refieres de 2007, porque en los artículos transitorios se establece claramente que efectivamente la tenencia de uso vehicular a nivel federal desaparece a partir del próximo año 2012, pero es facultad de los estados cobrar o no eso que se conoce como tenencia de uso vehicular federal. Y también hoy día los estados tienen la potestad de cobrar la tenencia de uso vehicular estatal, es decir, de aquellos vehículos con más de 10 años. Así es que es facultad de los estados y lo van a ver, Joaquín, respetable audiencia, que a partir del próximo año habrá estados que van a conservar esta tenencia. En el Estado de México no vamos a cobrar la tenencia de uso vehicular. Estaré en mi facultad como gobernador no cobrarla. Yo digo que para efectos prácticos, el tema de la liquidación de la tenencia vehicular es un hecho y ya no tiene por qué ser un tema de campaña, ni un tema de promesa de campaña, ni acreditársele a ningún partido. Acción Nacional la propuso hace 2 años en la Cámara de Diputados local, la rechazaron los diputados del PRI, como aquí se acaba de mencionar, y efectivamente esto es un hecho, está dado, de manera es que el ciudadano no se debe dejar engañar quién va a quitar la tenencia o no. Es un hecho y se va a hacer en el Estado de México y sea quien sea el gobernador, ahí va a estar eso ya dado, está concedido de antemano. Por lo demás, me parece muy importante insistir que si queremos detonar el crecimiento económico, tenemos que reforzar las regiones. En las regiones del Estado de México hay una gran riqueza que han sido abandonadas por los malos gobiernos, porque no hay apoyos para los proyectos productivos de las regiones y hay que trabajar también en lo local para estar fuertes en lo global. Bien, tiempo, pasamos al siguiente tema, que es quizá el más exigido, el más sentido por los mexicanos, que es el de la seguridad en su expresión de inseguridad. Le corresponde a Alejandro Encinas. Adelante. 1 o 2 minutos. 2 minutos. 2 y minutos. luego réplica 1 y 1 y contrarréplica. Evidentemente el tema central es la seguridad y la procuración de justicia ligados al combate a la corrupción y a la impunidad. En materia de seguridad pública tiene que haber un rediseño profundo de todas las instituciones policíacas, en donde el primer paso es desaparecer a la Agencia de Seguridad del Estado, que hoy depende de la Secretaría de Gobierno para crear una Secretaría de Seguridad Pública. Este es un paso muy importante para separar a la institución encargada de garantizar la seguridad pública de la dependencia que se encarga de hacer política. Yo creo que los cuerpos policíacos no deben de continuarse manteniendo como instancias de represión y de control político y deben orientarse fundamentalmente a la prevención del delito y al combate a la delincuencia organizada. Y por supuesto, el tema central de la eliminación de la corrupción no solamente corresponde a los cuerpos policíacos, hay que erradicarle de todas las estructuras del gobierno. Y la estructura de gobierno del Estado de México es una estructura perfectamente vertical y centralizada, donde lo que sucede en la mordida de la gente de tránsito en la izquierda no es del desconocimiento de la más alta autoridad en el Estado. Para romper los eslabones de la cadena de corrupción en la entidad, evidentemente tiene que limpiarse las escaleras de arriba para abajo. Tenemos que garantizar también la buena procuración de justicia. Hay que garantizar la autonomía tanto del procurador, del Ministerio Público y someter a una fiscalización muy estricta a los jueces. Y la mejor forma de acabar con la impunidad es fortalecer instituciones que sirvan a la gente, porque las que no sirven para nada. Y yo sintetizaría en materia de procuración de justicia en una sola frase lo que vamos a hacer en nuestro gobierno. Vamos a hacerle justicia a Paulette, que ninguna niña indefensa, que ninguna mujer golpeada, que ningún ciudadano vulnerado en sus derechos
quede en indefensión, porque la autoridad tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y la vida digna que se merecen los mexiquenses. Luis Felipe, un minuto, no sé si era réplica, pero vamos, te toca. Para garantizar la seguridad y recobrar la seguridad en el Estado de México necesitamos actuar en 4 vertientes también. Primero, la limpieza de los policías a través del control de confianza para que garanticemos que estarán del lado de los ciudadanos y no del lado de los delincuentes, como hasta ahora ha estado sucediendo y que es la queja generalizada en el Estado. 2, tenemos que limpiar la policía a través de los controles de confianza, dignificar a los policías pagándoles bien, dándoles sus seguros, sus becas para sus hijos, las casa habitación y además también las pensiones para sus familias. Tercera medida, seguridad en el transporte. Hay que atender con rigurosa rapidez la situación de inseguridad en el transporte con botones de emergencia y con una acción rápida por parte de la autoridad y de los policías. Y cuarto, vamos a crear el Observatorio Ciudadano para que el ciudadano vigile a la autoridad y a los policías de que estamos cumpliendo con los propósitos, con las metas y sobre todo con los resultados que están esperando de que hagamos esta limpia y esta recuperación de la seguridad en el Estado. Gracias. Erubiel Ávila. Con mucho gusto. El tema de la seguridad pública... Aquí sí supongo de réplica, Alejandro Encina. ¿Puedo desarrollar el tema? Claro. Perfecto, muchas gracias. En materia de seguridad pública debemos combatir el problema en forma integral, en forma coordinada, los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, que es un problema real en el Estado de México y en todo el país, es necesaria la coordinación. Muchas veces se le atribuye al fuero común el robo de vehículos, pero lo que se omite decir es que la delincuencia organizada hace uso de esos vehículos robados para delinquir o inclusive son llevados a otros lugares del mundo esos vehículos. Así es que es necesario que cada uno asuma su responsabilidad. Por eso voy a convocar a un acuerdo de unidad, de coordinación, para que todas las instancias asuman su responsabilidad con metas específicas, con acciones concretas, con fechas y que la ciudadanía, desde luego, tenga conocimiento de lo que están haciendo sus autoridades. Unidos le podemos ganar la batalla a la delincuencia. 30 segundos. 30 segundos de réplica. Retomando la discusión que tuvimos en el debate anterior, donde hubo respuesta del gobierno del Estado, desautorizando incluso las cifras delictivas que señalé en la problemática del Estado. Hoy traigo otras, a estas a ver si les creen. Esta es la revista The Economist, que hace una comparación de cuál ha sido el resultado del combate a la política de inseguridad en el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Esta franja es la franja de comisión de delitos en el Distrito Federal. La de en medio, la más oscura, es el crecimiento de delitos y de homicidios vinculados al crimen organizado en el Estado de México. Yo nada más destaco, el punto de partida es 2006, el más bajo, cuando yo fui el jefe de gobierno del Distrito Federal. Bien. ¿Alguna réplica a esto? Sí, claro. Pero Luis Felipe y luego el gobierno. Bueno, primero, esto de la coordinación y del acuerdo de unidad me parece una bonita frase, pero lo primero que se tiene que hacer es cumplir la parte que le toca a uno. Y si las otras instancias de trabajo de gobierno federal lo está haciendo, lo que tenemos es que cumplir en el Estado y tenemos que certificar a los policías. Es verdaderamente irritante que habiéndose comprometido desde 2008 los jefes policíacos, secretario de gobierno, procurador, subprocurador, a certificarse, no se hayan certificado las cabezas de la policía del Estado de México y no hayan certificado más que a 1 de cada 5 policías. Hay que cumplir lo que se dijo y, por supuesto, esperar la coordinación con los demás. Joaquín Ávila. Aprovecho estos segundos para transmitir una inquietud de la ciudadanía que estoy saludando, que estoy escuchando en toda la campaña. Y es un anuncio importante y qué bueno que tú seas testigo, Joaquín, de este anuncio. El primer día de mi gobierno habré de presentar una iniciativa ante el Congreso local para que se establezca formalmente la cadena perpetua en contra de violadores, en contra de pederastas, en contra de feminicidas y en contra de secuestradores. La gente quiere penas más severas para los delincuentes y yo voy a atender esa petición. Bien, pasamos al tema. ¿Puedo hacer una contrarréplica de la contrarréplica como habíamos quedado? Adelante y adelante. Sí, porque miren, la ruta para resolver los problemas de la inseguridad no es el endurecimiento. Yo sé que Erubiel es partidario de hecho. Desde que era diputado y quería criminalizar a los jóvenes y presentó una iniciativa para reducir la edad penal a los 16 años. Esa no es la ruta.
Se requiere que el gobierno del Estado tipifique bien el tipo de delito, el tipo de bandas que están actuando en la entidad y corrompan los eslabones de la cadena en delitos del fuero común que permiten la reproducción del crimen organizado. Es un asunto de coordinación, pero fundamentalmente de eficacia para combatir el asalto a casa habitación, el robo a transportista, que es lo que permite la reproducción de la delincuencia organizada. Luis Felipe. Bueno, a mí me parece que es fundamental que para lograr efectos en la limpieza de la policía y en la seguridad que los ciudadanos están esperando, lo importante, lo primero es quitar la corrupción en el Estado. Si no, nada de lo que se proponga, así sean delitos nuevos, endurecimientos, lo único que se va a hacer es un Estado represivo. Lo primero que tiene que haber es limpieza, honradez y cero corrupción en el Estado, porque si no, pues tendríamos ministerios públicos corruptos que lo único que van a hacer es meter a muchos inocentes a la cárcel. Los últimos 30 segundos. Sí, Alejandro, yo te exhorto para que no digas verdades a medias o mentiras completas, o que des datos certeros. Acuérdate que en el DF, cuando fuiste jefe de gobierno, era ya desde entonces la entidad en donde más delitos sexuales se cometían y no se frenó ese problema. Y desde luego hay que trabajar en equipo, más que echarnos culpas y sacar datos estadísticos. Yo también traigo datos estadísticos, pero lo importante es que nos pongamos a trabajar y que unidos realmente le demos la batalla a la delincuencia. Así no vamos a avanzar a ninguna parte. 30 segundos. No, yo creo que lamentablemente en estos dimes y diretes también se dicen falsedades. La entidad que más violencia tiene contra la mujer es el Estado de México. 930 feminicidios en los últimos 5 años y la negativa del gobierno a hacer una declaratoria de feminicidio para enfrentar el problema. Los mayores niveles de violencia intrafamiliar, en donde lamentablemente la mitad de las mujeres asesinadas han sido asesinadas por sus parejas. Solamente en los últimos 5 años en el Estado, 5,000 violaciones reportadas. El principal problema en el Estado en materia de delitos de indefensión lo enfrentan hoy las mujeres de la entidad. Sí, vale la pena 30 y 30 y pasamos al otro tema. referir, Joaquín, que un solo caso que fuera de una mujer afectada, una mujer que pierda la vida, es un tema que nos debe apenar desde luego. Pero tampoco es correcto, Alejandro, que no diga las cifras que formalmente deben ser. Mira, por cada 100,000 habitantes el Estado de México ocupa el 11º lugar. Un lugar de todas maneras, de todas formas, que no lo podemos permitir. Hay que trabajar en equipo, hay que combatir este problema. Hoy se creó una subprocuraduría especial que ya está dando resultados en este tema y como gobernador voy a combatir el tema. Y además, por eso estoy proponiendo la cadena perpetua en contra de feminicidas. Bien. Luis Felipe, podría decir que hay estudios de organismos civiles que estudian la percepción de delincuencia en el país y las cifras o las gráficas que enseña Alejandro pues no corresponden a la percepción que tienen los ciudadanos, porque realmente se percibe también que el Distrito Federal es una ciudad muy difícil de vivir y con alto grado de delincuencia, no es segura en la percepción del ciudadano, de manera que tampoco hay mucho de qué presumir del lado del DF. Por desgracia, tanto Estado de México como el DF comparten muchos primeros lugares en situaciones muy negativas para los ciudadanos. Bien, ya empezó hace un momento, Erubiel Ávila puso el primer tema, Alejandro Encinas el segundo, le corresponde a Luis Felipe Bravo Mena 2 minutos para el tercero. Política y gobierno, ¿les parece? Muy bien. Política y gobierno. Mi principal acción en materia de política y buen gobierno es el combate a la corrupción, erradicar la corrupción. Es una necesidad urgente limpiar la vida pública en el Estado. Y para esto vamos a hacer 2 cosas. Primero, el compromiso absoluto personal del gobernador contra la corrupción. Yo voy a poner una oficina de denuncia ciudadana para recibir directamente, al lado del despacho del gobernador, la denuncia de los ciudadanos en donde se esté produciendo un acto de corrupción, atenderla de inmediato y, si se comprueba, 0 tolerancia a la corrupción. Si el gobernador no manda la señal de que está personalmente comprometido con esta lucha, todo lo demás será vano y se volverá a suceder lo mismo que está sucediendo en el Estado de México. Lo segundo en materia de buen gobierno es la reestructuración integral del sistema de transporte público. Este también es un tema en el que el mexiquense está sufriendo mucho y que también tiene como origen la corrupción en el sistema del transporte. Por eso, limpiar la vida pública es principio de entrada para muchas de las políticas para beneficio del mexiquense. Vamos a crear también, en materia de buen gobierno en el Estado,
Todas las escuelas a nivel básico funcionarán con horario extendido de tiempo completo. En acuerdo con el gobierno federal, vamos a crear este sistema que están demandando los padres de familia para que los hijos estén más horas en la escuela y aprovechen también para aprender inglés, computación, deportes, los hijos estén seguros, coman sanamente y el horario extendido sea mucho mejor aprovechado por los jóvenes y por los alumnos de las escuelas. Vamos a ampliar también, cuando menos el 7% del personal que contrate el gobierno del Estado para personas con discapacidad, porque hay ahí mucho talento que en este momento se queda fuera de oportunidades. Y por último, vamos a crear la red de refugios para mujeres en situación de violencia, para que sean atendidas, sean rescatadas y sean relanzadas a la vida con esperanza y con seguridad y autoconfianza en ellas mismas. Erubiel Ávila, un minuto. Quiero un gobierno democrático, un gobierno electrónico, un gobierno democrático en donde la gente ejerza ese poder, sí, de poner a sus gobernantes a través del voto, pero también en donde pueda participar. Así que habré de proponer formalmente, dentro de los primeros 100 días de gobierno, la ley de participación ciudadana. Habré también de someter a consideración del Congreso reformas a la ley reglamentaria del artículo 14 de la Constitución del Estado para que el referéndum sea una realidad. También haré y consolidaré el gobierno electrónico. A partir de la ley de medios electrónicos que se aprobó por parte del Congreso local, voy a hacer que todos los trámites del gobierno estatal se lleven a cabo a través del Internet, de la red Internet, y desde la comodidad del hogar o desde los negocios de las personas, únicamente acreditando la firma electrónica. Sí se puede hacer un gobierno moderno, eficaz, eliminando inclusive trámites innecesarios. Alejandro Encinas, un minuto. Yo creo que en el caso del Estado de México no basta solamente la alternancia en el gobierno. Se necesita un cambio de régimen político en donde puedan restablecerse nuevas relaciones con la sociedad a partir de principios básicos en un gobierno con ética, con valores y con principios. El mejor mecanismo para acabar con la corrupción en el Estado es separar la política de los negocios y eliminar los mecanismos de control clientelar y corporativo que manipulan la necesidad de la gente. Tenemos que dejar atrás la cultura del peticionismo, donde la gente en el Estado de México estira la mano para ver qué migaja les da el gobierno, para pasar a una cultura de exigibilidad de derechos. Y vamos a establecer una nueva generación de derechos civiles y sociales en el Estado. Pero no basta solamente promover la democracia directa, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular, los candidatos ciudadanos. Necesitamos romper las formas y los mecanismos tradicionales de control político, porque si no serán las corporaciones las que frenen todo este proceso de renovación y transformación política en el Estado. Contrarréplica 30. Sí, con mucho gusto. Se puede hacer un gobierno en el que la gente decida cómo quiere su gobierno. Por ejemplo, hoy día, desde la campaña, estoy dándole facultad, como debe de ser, a la gente para que decida qué obras quiere en su comunidad. Estamos realizando más de 5,000 asambleas en donde la ciudadanía está decidiendo qué obras, en estas escuelas, en sus pavimentaciones, por ejemplo, y yo me estoy comprometiendo desde ahorita con notario público a esos compromisos y mañana los voy a hacer cumplir cuando sea gobernador con el voto de la gente. Concluye Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, pues aquí estamos hablando de congruencia. Alejandro ha dicho ética y principios, y a mí me parece que es importante que abordemos en este debate también el tema de cómo puede haber congruencia. Si en el registro de su candidatura Alejandro no cumplió la ley y ha exhibido una situación ambivalente de residencia en dos lados, credencial de elector en el Distrito Federal, credencial electoral en Texcoco, y ¿a cuál Alejandro debemos creerle? ¿Al Alejandro del Distrito Federal o al Alejandro de Texcoco? A mí me parece que esto tiene que ser aclarado por Alejandro, porque hay una duda fundada que hoy mismo incluso se ha presentado. 30 segundos, Alejandro. Sí, esto es muy simpática esta discusión, porque en primer lugar hubo todos los tiempos legales para conocer de la situación y los representantes de su partido conocieron el expediente de registro del instituto y no hay ninguna doble credencial. Son tan predecibles que traigo mi credencial de elector en el Estado de México, que la pongo aquí a su disposición y por supuesto cumpliendo con todos los requisitos legales. Lo paradójico del caso es que nos planteaban no solamente una alianza con el PAN, sino que yo fuera su candidato.
La verdad es que es esas paradojas de la vida donde la situación desesperada del rendimiento de la campaña lleva a enfocar hoy en favor del PRI las filas del PAN hacia nuestra candidatura. Cierra ahora sí. A ver, Alejandro, te leo unas frases tuyas de una conferencia de prensa de noviembre que dice: evidentemente me faltan 5 meses para acreditar la residencia, con una salvedad adicional, que actualmente soy diputado por el Distrito Federal por esta circunscripción. No, tú mismo estás diciendo que no acreditabas. Hubieras leído el expediente. Lamentablemente no lo hiciste porque efectivamente me prefería acreditar los 5 años de residencia, lo cual no fue necesario porque en 1993, cuando fuimos candidatos tú y yo a la gubernatura, se me reconoció el rango de ciudadano mexiquense y el registro se me otorga acreditando solamente 3 años de residencia, como lo establece la ley para los mexiquenses. ¿Y por qué en noviembre decías que no? En noviembre decías pues porque que no tenía el alce realían los jurídico requisitos. terminado y así, en términos de esos Hay 3 una años, contradicción se me evidente, otorgó. Alejandro. Se me otorgó el registro. Hay una Ponte a contradicción, estudiar y a hay leer el una expediente. contradicción evidente entre lo que tú Es mismo la decías en desesperación de noviembre la caída, y lo que ¿no? acabas de decir. Bien, yo como en la casilla devuelvo. Bueno, sí, no voy a hacer que luego me... Sí. Ahí está Bien. plenamente acreditado. Hemos pasado los temas de economía, de seguridad, corrupción, política y gobierno. Déjenme poner alguno. El tema del combate al crimen organizado, yo escucho con frecuencia autoridades locales decir que esa es una responsabilidad del gobierno federal y no meten las manos. Les preguntaría, ¿asumirán esta responsabilidad? Y les pregunto, ¿el ejército en estas tareas en la calle, sí o no? ¿Quién quiere empezar? Con mucho gusto. Adelante. Sí, comentar que efectivamente 2 minutos. en el combate a la delincuencia organizada todos somos corresponsables. Yo soy enemigo de que nos echemos la culpa los unos a los otros, así es que la autoridad local debe asumir también su responsabilidad. El gobierno federal, los gobiernos municipales, los poderes públicos, unidos le vamos a ganar la batalla a la delincuencia organizada. Y respecto a la participación del ejército, primeramente yo quiero hacer un reconocimiento pleno a las Fuerzas Armadas, porque cuando hemos necesitado de ellas, ahí han estado, solidarios con los mexiquenses. En momentos de contingencias, por ejemplo, ha estado el ejército mexicano y también para poder apoyar las actividades de inseguridad pública o para prevenir la inseguridad pública. Claro, yo soy partidario de que el ejército nos apoye en este combate, pero en forma temporal. Mientras superamos esta circunstancia, esta contingencia que vivimos a nivel nacional y desde luego en el Estado de México. Pero estoy a favor de que el ejército participe en los patrullajes correspondientes. Pero hay que prepararnos, hay que apostarle a una mejor policía, una policía más competente, más profesional. De ahí que como gobernador, con la confianza de la gente, habré de proponer que se formalice la carrera de policía e investigación, porque la gente quiere policías más confiables, más capacitados. Voy a crear también policías especializadas para que se puedan abatir determinados delitos, por ejemplo, el robo en transporte público, el robo de autos, y también voy a crear la policía comunitaria para que sea propuesta de líderes vecinales quiénes van a ser sus elementos, los capacitamos y previos requisitos que puedan servir a la población. La Secretaría de Seguridad Pública hará frente a este problema. Voy a actuar con la ley en la mano y con mano firme en esta materia. 1 minuto Alejandro Encinas y luego 1 minuto Luis Felipe Bravamena y pasamos a otro tema. Evidentemente no hay que eludir la responsabilidad, hay que enfrentarla directamente y entender que los mecanismos que permiten el fortalecimiento y reproducción de la delincuencia organizada pueden combatirse a partir de enfrentar los delitos del fuero común. Ya lo decía hace un momento, lo importante es romper los eslabones de cadena que permiten la reproducción del crimen organizado en los delitos de asalto a transportista, robo a casa de habitación, robo de mercancía, etcétera. Por eso hay que tipificar el tipo de bandas y poder especializar este combate. Y en segundo lugar, el ejército de ninguna manera en la calle. Yo lamento el papelón que han hecho hacer a las Fuerzas Armadas utilizándolos con fines políticos en muchos casos. En el caso no solamente reciente lo que pasó en Baja California, sino cómo se han utilizado las instituciones para afectar políticamente a quien no está de acuerdo con quien encabeza la autoridad. Eso tiene que erradicarse y debe ser la autoridad civil quien cumpla con su responsabilidad de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Luis Felipe Bravamena, 1 minuto, por favor. Bueno, yo creo que en principio cada quien tiene que cumplir su responsabilidad a tope.
Y si el Estado falla porque en lugar de modernizar su policía, de crear los centros de control de confianza, de crear centros de inteligencia, de dotar de mayor capacidad, de hacer el trabajo que tiene que hacer el Estado, sus policías, sus instituciones de seguridad, evidentemente si fallan por negligencia o porque a veces se ponen de acuerdo con los delincuentes, entonces, claro, esto crece, se desborda y entonces se ven en la necesidad de llamar a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que hay que reconocer el papel absoluto, honorable, y rechazo absolutamente estas afirmaciones que denigran al ejército por parte de Alejandro. Me parece un insulto al ejército lo que acaba de hacer, y me parece que lo primero que tenemos que hacer es hacer que en el Estado de México tengamos la policía confiable, segura, moderna, bien capacitada, bien dotada, bien dignificada, para que no tengamos la necesidad de que subsidiariamente vengan otras fuerzas y vengan otros elementos a hacer el trabajo que nos toca hacer aquí a las autoridades estatales. Vamos a otro tema. Alejandro Encinas. ¿Se puede contrarréplica? Adelante, 30 segundos y 30 segundos. Complementar algo. Va a llegar un momento en que ni todas las patrullas, ni todas las armas, ni todos los policías van a alcanzar para combatir la inseguridad. Es necesario también atender el tejido social, invertirle más en educación, en cultura, en recreación, en deporte, en oportunidades a los jóvenes, en la medida en que a los jóvenes les demos oportunidades, que puedan estudiar su preparatoria en la universidad, que hagan deporte. Estoy cierto que desde ahí estamos combatiendo la inseguridad. Contrarréplica 30. Sí, no, es muy sencillo. Por supuesto que nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y por eso la necesidad de que regresen a los cuarteles. Lo que me refiero muy puntualmente es cómo lamentablemente se utilizó al ejército por primera vez en una acción judicial que tenía un impacto político. Y eso indudablemente siente un precedente muy negativo que daña la imagen del ejército, pero que también abre la puerta a la tentación autoritaria para que sin ningún escrúpulo y apego a la ley se combata a la gente, dejando la duda efectivamente si hubo delito o no. Bien, siguiente tema. A ver, homologación legislativa de los temas sociales que se han aprobado en el Distrito Federal, interrupción del aborto hasta 12 semanas, matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, muerte digna, subrogación del vientre materno. Bueno, evidentemente que estoy absolutamente de acuerdo en que hay una homologación no solamente en el marco legislativo, sino también en el conjunto de derechos civiles y sociales que deben compartir habitantes de la misma circunscripción y la misma integración territorial. Y no me refiero solamente a los programas de carácter social. Es inaceptable que pasando una línea fronteriza los ciudadanos tengan derechos en el Distrito Federal distintos a los habitantes del Estado de México. La pensión alimentaria para adultos mayores, los útiles y uniformes escolares gratuitos, la ley de seguro del desempleo, las becas para los estudiantes de preparatoria, los comedores populares y un conjunto de derechos en donde no puede diferenciarse habitantes de la misma integración territorial, las mismas zonas metropolitanas y las mismas entidades que comparten una vida totalmente interdependiente. Y por supuesto que hay que llevar a la discusión los nuevos derechos civiles respetando las garantías individuales de todos los ciudadanos. Aquí no puede ser objeto de discriminación absolutamente nadie por su preferencia sexual o por el ejercicio de su credo religioso. Y por supuesto en la interrupción del embarazo habrá que hacer una discusión muy amplia en el Estado, sabiendo que existen resistencias a este tema, y será la discusión en el Congreso quien define esta situación. Luis Felipe Bravomeno, un minuto. Yo creo que hay que separar claramente lo que son la ampliación de derechos sociales, la promoción de apoyos para el fortalecimiento de las familias, para el fortalecimiento de las economías, de las jefas madres de familia, de madres solteras, etcétera. Todo esto que son apoyos sociales, sin duda alguna podemos buscar la manera de que también en el Estado de México se puedan tener. Pero el otro tema, que son los temas más polémicos, hay debate en el país sobre esto y por supuesto hay que respetar las opiniones, pero yo sí quiero ser muy claro respecto a estos temas. Se conoce bien la posición de Acción Nacional en esta materia, es defensor de la vida, es defensor de los valores familiares y tenemos que fortalecer a las familias. No es un tema que el gobernador vaya a resolver.
Yo como gobernador no haré una propuesta, una iniciativa en ese sentido, pero habrá que respetar el debate en el Congreso local para que las fuerzas políticas y el debate que se dé en el Congreso local defina las cosas. Pero yo como gobernador no promoveré iniciativas en esa materia. Erubiel Ávila, un minuto. Sí, en materia de programas sociales, vale la pena referir que el Estado de México avanzó mucho en los últimos años. Se multiplicó por 20 el presupuesto en esta materia. En Ecatepec, cuando fui presidente municipal, por primera vez dimos útiles escolares en el 2003. Y en las preguntas muy concretas, Joaquín, que hacía usted, desde luego que yo no estoy a favor de que se debata este tema por la sociedad. Yo seré un gobernador demócrata. Este tema del matrimonio de personas del mismo sexo, que sea la población, que todas las voces se escuchen. En materia de aborto también, que las mujeres se expresen. Es un tema que a las mujeres les corresponde decir qué tipo de legislación quieren en esta materia. Respecto a la adopción de personas del mismo sexo, ahí sí expreso una opinión personal, no estoy de acuerdo, pero seré muy respetuoso de lo que la gente se expresa. Así es que mi propuesta es que se abra un debate y que se ponga a consideración de la población. Bien, vamos a entrar al último tema. Tengo el tema de Jorge Hanron. Le corresponde la primera respuesta a Luis Felipe Bravo Mena. ¿Este caso afecta al proceso electoral del Estado de México, sí o no? No debería, y yo creo que no tiene nada que ver con el proceso electoral. Yo he evitado hacer ningún pronunciamiento al respecto, porque desde el principio dije que este caso era un caso que estaba bajo investigación de autoridad competente, que sería esta propia autoridad la que deslindaría las responsabilidades y que como persona respetuosa del derecho, respetuosa de las instituciones, lo que dicten y resuelvan las autoridades competentes será justamente lo que, desde mi punto de vista, habrá ocurrido correctamente. No he politizado el tema, no he tratado el tema y creo que debemos evitarlo en politizarlo. Es un caso absolutamente ajeno al proceso electoral del Estado de México. Erubiel Ávila. Definitivamente la justicia no se debe politizar. Debe aplicarse el Estado de Derecho, trátese de quien se trate. Así es que yo siempre me he pronunciado a favor de que la justicia se aplique, simplemente, sea el personaje que sea, el caso de Baja California, el caso de Chiapas, cualquier otro caso, que se aplique la ley, así de sencillo. Alejandro Encinas. Yo creo que sí tiene implicaciones políticas para el Estado. Porque se trata de un personaje no solamente que tiene una identidad con el grupo, con la élite política que ha predominado en el Estado de México, sino porque ha tenido intervención directa en el proceso electoral. Aquí están todos los apoyos y recursos económicos que envió Hanron a la campaña de Erubiel Ávila. Es el mismo periódico que tú me sacaste la semana pasada. Y evidentemente esto va a tener una implicación. Por supuesto que no comparto la forma en que actuó la Procuraduría General de la República en la detención. De nueva cuenta, sin orden de presión, sin orden de cateo, vulnerando garantías y hoy, que espero que no sea resultado de una negociación política, dos libertades que no explican en realidad si hubo comisión de delito o hubo abuso de autoridad. Bien, les voy a hacer una última pregunta. Yo los veo a ustedes candidatos. Me apena interrumpirle, nada más referir, por favor, Alejandro, a una réplica, favor, 30 segundos. Que es totalmente falso lo que refieres. El señor Hank no tiene recursos ni ha enviado recursos al Estado de México para mi campaña. Si tienes pruebas, yo te exhorto para que las presentes formalmente y presentes la denuncia correspondiente. Pero insisto, las pruebas, el que afirma está obligado a probar. Así es que es mentira, es una nota periodística que desde luego no corresponde a la realidad, que esto se ventile en los tribunales correspondientes. Bueno, tomará nota el periódico Reforma y haremos lo propio nosotros. Bien. Les digo, los veo, los oigo, los he seguido, los he visto en la televisión, pero de repente veo detrás de cada uno de ustedes un personaje que está participando en estas elecciones de algún modo. Detrás de Luis Felipe Bravo Mena veo al presidente de la República. Detrás de Erubiel Ávila veo al gobernador del Estado de México. Detrás de Alejandro Encinas veo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién quiere empezar este tema? Con mucho gusto. Referir que yo soy el candidato, Joaquín. Yo soy el que va a aparecer en las boletas el próximo 3 de julio.
Claro que ahorita que hablas del gobernador Enrique Peña, me honra que se me vincule con él, haya una amistad, hay una vinculación, es mi compañero de partido y desde luego que me honra esto. Pero yo soy el que seré el gobernador con el voto y la confianza de la ciudadanía. Yo soy el que va a continuar con el progreso que hoy se ha alcanzado en el Estado de México, pero también soy quien va a innovar y va a ponerle un sello propio al gobierno que habré de encabezar a partir de septiembre de este año. Alejandro Encina. Bueno, yo no veo a Andrés Manuel detrás de mi persona, lo veo a un lado. Yo no voy a renegar de mi relación y mi amistad con Andrés Manuel, como también está Cuauhtémoc Cárdenas, como también está Marcelo Ebrard, como también están los dirigentes nacionales del PRD, del PT de Convergencia. Y estamos haciendo un proyecto de unificación de las izquierdas muy importantes. Y como tal, estoy yo asumiendo la responsabilidad del representante de las izquierdas. Ahora ahí sí difiero un poco de ti. Yo veo otros personajes detrás del candidato del PRI, particularmente Arturo Montiel, con quien se forjó. Y en el caso del candidato del PAN, también ahí tengo un diferente. No veo prácticamente a nadie detrás de él. Luis Felipe Bravo Mena. Yo tomé la decisión de participar en este proceso, de presentarme ante los ciudadanos y de competir por la gubernatura en forma absolutamente independiente. Me honra la relación con el presidente, me honra la relación que tuve como su secretario particular y por supuesto que me anima el buen desempeño del gobierno del presidente Calderón nos da un conocimiento de la problemática del país y del Estado de México. Pero el candidato soy yo, con mi historia, con mi propia lucha y con mi propio esfuerzo. De manera es que no hay nada en este sentido detrás. Y difiero de Alejandro porque a mí me parece que, por más allá del proyecto de unificación de la izquierda, está clarísimo que a él lo mandó al Estado de México a bloquear un proyecto de unidad de fuerzas, Andrés Manuel López Obrador, para defender su proyecto personal y su proyecto político personal. Lo vieron los propios perredistas del Estado de México, que vieron cómo se les atravesaba Andrés Manuel mandando a Alejandro a impedir la alianza. Contrarréplica de Erubiel Ávila. Sí, 30 segundos. Sí, con mucho gusto. Referir que a lo largo de estos minutos de este importante encuentro, de este debate, se está confirmando que, Alejandro, eres el candidato de los ataques, de las ofensas, de las medias verdades, y yo seguiré siendo el candidato de las propuestas, el candidato de los compromisos. Sí, bueno, simplemente yo seguiré siendo una propuesta alternativa a una transformación real en el Estado de México, sin simulación y sin medias verdades. Voy a seguir diciendo la verdad, voy a seguir diciendo lo que propongo y pienso para el Estado de México, porque ya llegó la hora de un cambio profundo y verdadero. Y asumiré plenamente mis responsabilidades en este proceso, porque estoy convencido que ya llegó el momento de un cambio en donde la gente nos va a acompañar. Y no solamente en el castigo a los malos gobiernos, sino en la construcción de la posibilidad de recuperar la esperanza, la fe en que es posible conducir a esta sociedad de manera distinta hacia el progreso y el bienestar. Tiempo, Alejandro. Luis Felipe, empezaste el tema, lo cierras. Bien. Pues me parece francamente escandalosa la parte que Alejandro dice, porque él, como proyecto de Andrés Manuel López Obrador para el Estado de México, realmente representa lo que en el Distrito Federal pasó y que ya lo dije una vez y lo debo repetir. El bloqueo del Paseo de la Reforma, lastimando y arruinando la vida de miles de ciudadanos del país y del Distrito Federal cuando era jefe de gobierno, y que por orden de López Obrador se bloqueó el Paseo de la Reforma. El tema del diputado Godoy, que con toda la argumentación que has dado, Alejandro, de todos modos, no es cierto. Aquí está esto. Esto es un hecho evidente. El narcodiputado Godoy, esto, Alejandro, esto es el proyecto para el Estado de México. No lo queremos. No vamos a apoyar este proyecto nunca los mexiquenses, porque lo que queremos es un proyecto de progreso y de solidaridad social y de seguridad para todos. Tengo chance de una réplica. Rápidamente. Bueno, qué bueno que toca el tema de reforma. Voy a abusar mañana de la entrevista que tenemos para dar los pormenores de ese asunto y voy a dar a conocer por primera vez qué pasó en todo este proceso y el papel que cumplió
Felipe Calderón y Luis Felipe Bravo Mena en este asunto. Creo que va a ser de mucho interés. Y en el caso específico de Julio César Godoy, simple y sencillamente actué siempre apegado a la ley en la restitución de sus hechos políticos y apegado a la ley en su desafuero. La pregunta es, ¿por qué no está detenido si ustedes sabían que iba a estar desaforado? ¿Y por qué lo escondiste en una cajuela y protegiste que lo escondiera en una cajuela? Tan es así contradicción. que la propia institución, que es el Congreso de la Unión, que tú reivindicas, le rindió la protesta y posteriormente le quitó el fuero. Es así de sencillo. Lo metieron en una cajuela. Algo había que esconder. Parte del muerto. Bien, vamos a ir al momento de las conclusiones y nuevamente vamos a los sobres, al orden, 2 minutos cada uno, de acuerdo a cómo, pues saquen ustedes sus números, por favor. Gracias, Fer. 2, 1, empieza Erubiel Ávila. Es para... Conclusiones, 2 minutos. Con mucho gusto. Primeramente, agradecerle a Televisa, a Joaquín López Dóriga esta oportunidad. Es un honor para mí que hayas conducido, Joaquín, este espacio tan importante. Reiterar mi agradecimiento a Luis Felipe, a Alejandro, por esta gran oportunidad de poder contrastar ideas. Yo quiero invitar a la ciudadanía que amablemente nos está viendo y que se desveló inclusive para poder conocer las propuestas de los candidatos, que analice las propuestas, los compromisos que estamos haciendo los candidatos, que tome en cuenta nuestros antecedentes y podrá apreciar que en este caso, como abanderado de la coalición Unidos por Ti, me he preparado. Nací en el Estado de México, crecí en el Estado de México y también tengo las mejores propuestas. En materia de educación, vamos por útiles escolares gratuitos desde preescolar, primaria, secundaria. Zapatos ortopédicos y lentes gratuitos para los niños que lo necesitan. Voy a duplicar el número de comedores escolares para que nuestros niños tengan la oportunidad de estar mejor alimentados y se pueda también combatir la obesidad infantil. A nivel medio superior y superior, voy a incrementar las becas especialmente para aquellos jóvenes que estudian en otras universidades, por ejemplo, la UNAM, el POLI, la UAM, y que son residentes del Estado de México. Becas para el extranjero. Aquellos universitarios que tengan muy buenas calificaciones, los vamos a invitar para que se vayan a universidades del extranjero a conocer otros modelos educativos. Anticipadamente le agradezco a la ciudadanía estos momentos. Gracias por su confianza. Les invito para que el próximo domingo 3 de julio piensen en grande, voten en grande, que me den la oportunidad de poderles servir y yo les habré de corresponder con hechos, con resultados. Gracias por su confianza. Erubiel Ávila, gracias. Alejandro Martínez. Pues convocar a todos los habitantes del Estado de México a participar abierta y ampliamente en este proceso electoral. Ejercer su derecho a definir no solamente al gobierno, sino un cambio profundo y verdadero con la emisión del voto. Hoy el voto es fundamental para la transformación en el Estado. No hay que desperdiciarlo. Hay que inducir bien y conducir bien el voto para que podamos lograr no solamente un cambio de gobierno, sino poder transformar la vida de los habitantes del Estado de México. Hoy el signo más delicado en la vida del Estado no solamente es la violencia y la inseguridad, es la profunda desigualdad que existe en la entidad. 7 millones de habitantes en el Estado en condiciones de pobreza, 3 millones de habitantes con los ingresos mínimos para satisfacer su alimentación diaria. Es el momento de replantear las cosas, de entender el gobierno como vocación y servicio, no esa visión patrimonialista que ha llevado al gobierno a convertirlo, a entenderlo en un negocio. Queremos que el gobierno sirva a la gente y dejar atrás las prácticas clientelares y corporativas que manipulan la voluntad y la dignidad de los mexiquenses. Queremos una sociedad participativa con un gobierno honesto, austero, que rinda cuentas, pero que fundamentalmente cumpla con la responsabilidad básica de todo gobierno, que es el de tender la mano a quien hoy lo necesita, un gobierno solidario, un gobierno con vocación de servicio social y a la gente. Y queremos una ciudadanía que en primer lugar merezca respeto y que pueda dejar atrás la cultura del peticionismo para exigirle al gobierno cuentas y que el gobierno les garantice las libertades y el derecho a tener una vida digna. Queremos que la gente en el Estado de México se despierte todos los días con la alegría de vivir
y no con la angustia que no tiene los suficientes recursos para terminar el día. Gracias, Alejandro Encinas. Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, este próximo 3 de julio vamos a hacer historia. Está en tus manos, mexiquense, dejar atrás una historia de corrupción, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, para dar paso a una nueva página en la historia del Estado de México, en el que recuperemos la tranquilidad de nuestras calles, la alegría de caminar por las plazas, en el que no exista corrupción en el gobierno y se pueda tratar con confianza con la autoridad sin pensar que vamos a ser sujetos de alguna corruptela, o de un policía que asalte, o de un policía que muerda a los jóvenes o a los transeúntes o a los automovilistas. De un Estado de México en el que se pueda tener crecimiento económico con desarrollo social para que las familias tengan oportunidades de salir adelante en la vida con toda dignidad. No me resigno a que en el Estado de México las cosas sigan así, como están hoy. El Estado de México está llamado a cosas grandes porque la gente es luchona, es trabajadora, hace esfuerzos grandísimos todas las mañanas para levantarse, ir al trabajo y regresar y descansar un poco y al día siguiente a la misma jornada. Yo te invito a que juntos construyamos este nuevo proyecto para el Estado de México. Recuerda que el voto es libre y secreto. Recuerda que hay que votar libre y en conciencia. Yo te invito a que lo hagamos juntos. Y te invito a que votes por el PAN el 3 de julio. Yo voy a entregar mi vida a este proyecto de cambio en el Estado de México. Y te invito a que lo respaldes. Pongámonos de pie, mexiquenses. Con poder ciudadano, vencer las adversidades y al mal gobierno y las malas circunstancias en que se han generado tantos problemas para las familias mexiquenses. Pongámonos de pie. Es la hora de tener un gobierno justo. Ya es justo. Gracias, Luis Felipe. Señores candidatos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe Bravo Mena, Alejandro Encinas, Erubiel Ávila. Muchas gracias por su participación en esta mesa, pero sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza que le dispensaron a Noticieros Televisa, por aceptar venir a este debate, a esta mesa, sin acuerdos previos, sin temarios, y yo espero haber cumplido mi parte de equidad. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por su confianza y sobre todo muchas gracias a usted. Gracias y buenas noches. Espero, insisto, reitero, que hayamos podido en Noticieros Televisa responder a sus expectativas y sobre todo hacer un ejercicio de equidad, que es nuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias.